Hola, mi nombre es Fernando Callejas, soy director general de Terracón. Soy ingeniero civil con una maestría en ingeniería estructural y un doctorado en geotécnica. Terracón se dedica a la caracterización del suelo y a la caracterización sísmica de los sitios. Tenemos bastante experiencia en la preparación de proyectos y evaluación de proyectos desde el punto de vista geotécnico, y analizamos siempre la constructibilidad de los proyectos. Realmente el delegado para el cumplimiento de las normas de construcción es la municipalidad, al ser el ente que da las licencias. Entonces ellos reciben toda la información de lo que se va a construir, cómo se va a construir, de las asunciones. Parte de las asunciones son los materiales que se van a tomar en cuenta, lo que se va a utilizar. Entonces ellos son los encargados de darle el cumplimiento. Esta parte del cumplimiento requiere un esfuerzo técnico muy importante que, otra vez, volviendo al caso de la Municipalidad de Guatemala, tienen un ente que es la Dirección de Control Territorial, que tiene muchas capacidades técnicas, por lo cual la mayoría de construcciones dentro de la ciudad de Guatemala están muy bien controladas, con profesionales a cargo, con materiales adecuados. Cuando nos vamos alejando, esta misma función delegada en las municipalidades, principalmente como entes encargados de las licencias, va perdiendo la fuerza por el requerimiento de capacidades técnicas, que se va volviendo más limitado según la municipalidad. También el transmitir esto a mercados más informales o de construcción más informal suele ser complejo, y es donde empezamos a generar riesgo, nos empezamos a exponer más porque no tenemos la supervisión adecuada o el conocimiento necesario para la evaluación de los expedientes a fondo y exigir los requisitos necesarios para tener una buena construcción, una construcción segura. Siempre aquí hablamos de construcción segura, que significa vidas. Entonces buscamos, o el ente debería buscar, que la vida se salvaguarde y que tener este cumplimiento para asegurar que estas construcciones, que además son inversiones de vida para las personas, tengan un adecuado comportamiento ante un sismo, ante las cargas, y que esté un profesional involucrado. En Guatemala, las normas de construcción tienen un cumplimiento más grande en el área urbana. Digamos, la ciudad de Guatemala se caracteriza por un proceso muy específico de licencias y de solicitud de diseños y de cumplimiento normativa. Conforme nos vamos alejando, digamos, en el gran área metropolitana, Misco, Santa Catarina, Pinula, sigue gran parte de este cumplimiento, pero conforme nos alejamos de la ciudad, empieza a bajar el cumplimiento. Entonces ahí es donde empieza a haber una oportunidad de mejorar el cumplimiento de las normas y exigir que se cumplan, y exigir que tengamos profesionales a cargo de los proyectos de construcción. La vulnerabilidad en Guatemala es variada. Como siempre decimos, construir en las laderas es o para ricos o para pobres. Para ricos porque ellos tienen que hacer muchos trabajos para construir adecuadamente, es una vista muy linda, pero también porque son áreas que normalmente son desechadas por esa misma dificultad de construcción. Y esto implica que tenemos un riesgo al construir ahí si no es de manera adecuada. Muchas veces la mejor solución es desocupar las áreas, porque hay áreas que tienen mucho riesgo. Se han hecho estudios por parte de la cooperación japonesa en la cual se determinaron áreas de riesgo que tiene claramente con red, y esas áreas deberían de ser desalojadas, porque construir adecuadamente tiene un reto económico muy grande, y si no se construye adecuadamente el riesgo existe, no se mitiga, y al estar más expuestos sin haber mitigado el riesgo, puede ocurrir una catástrofe. Entonces, la mejor solución sería evacuar, reubicar. Esa sería la mejor solución, la más factible probablemente. Esto implica un esfuerzo grande tanto de los que viven en estas áreas de riesgo como de las autoridades de gobierno. ¿Por qué el gobierno? Porque al estar en estas zonas vulnerables, probablemente la gente va a requerir algún apoyo para poder tener una vivienda digna y segura. Podemos tratar de mitigar el riesgo también realizando obras, que eso puede ser también una gestión municipal, pero tiene también un costo asociado, que en ese caso es como decir, bueno, yo puedo meterme miro a los tiburones nadando y yo decido meterme a los tiburones nadando. Entonces yo me meto al riesgo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me meto en una jaula y reduzco el riesgo. Pero normalmente esa jaula va a tener un costo y le estaría pidiendo al gobierno que me dé la jaula. Entonces lo que hago es mejor retirarme de nadar con los tiburones a un lugar seguro y me quito del riesgo. Y esa sería la mejor analogía que podríamos tener para evitar las zonas de riesgo.
Como país, digamos, la coordinación de esto está a cargo de Conred, que continuamente hace simulacros, pero una iniciativa interesante que se ha realizado es la iniciativa AVE por parte de la Municipalidad de Guatemala, en la cual incluye simulacros, evaluación de infraestructura. Esta iniciativa debería de ser replicada por otras municipalidades para estar listos ante un eventual sismo. En Guatemala, como es un país expuesto a tantas fuentes sísmicas, hay una gran probabilidad de que ocurra el evento. La pregunta en Guatemala no es si va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir el evento. Entonces tenemos que estar preparados. Esta iniciativa AVE incluye a cómo va a reaccionar una cadena de mando, qué infraestructura es básica, cómo deberían de reaccionar los cuerpos de socorro, a dónde me debería de abocar, qué infraestructura es importante que esté en buen estado. Esta parte de la infraestructura en buen estado es crítica porque cuando ocurre una tragedia, si se caen casas, edificios, tiene que haber un lugar que resista el sismo y que esté diseñado para funcionar como centro de comando, centro de acopio o hospital temporal. Entonces estas estructuras se vuelven esenciales durante un evento sísmico. En Guatemala estamos pues, jóvenes en el tema de normativas, aunque ya tenemos normativas que van a cumplir 20 años. Afortunadamente tenemos normativa para la mayoría de materiales principales. En la construcción los materiales principales son el cemento y el acero. Para ambos materiales hay normativa que deberíamos de buscar que se cumpla. Cumplir esta normativa, que podríamos decir de una manera clara, es una normativa básica pero eficiente, pide lo que se requiere mínimo para garantizar la calidad. Si logramos cumplir eso, logramos tener materiales adecuados. El que tengamos materiales sin control o de procedencias que no son certificadas o que no cumplen una norma, presentan un riesgo que otra vez volvemos a que para que una estructura funcione hay unas asunciones, se asumen que los materiales van a resistir tanto. Si yo uso unos materiales que no tienen esas características, estoy comprometiendo la estructura. Entonces aquí es cuando el que hay una normativa y se cumpla en esa normativa es trascendente. Para el material la normativa es trascendente, importante su cumplimiento y deberíamos de buscarlo como sociedad, como entes gubernamentales, el que se haga real el cumplimiento de la normativa. El utilizar materiales de calidad siempre va a ser un requisito, materiales normados, porque cuando uno diseña basado en ciertas características. El que el diseño sea válido se basa en que los materiales van a tener las características que se utilizaron para el diseño. Es muy importante tener control sobre estos materiales, sobre la calidad de los materiales, porque van a determinar el desempeño de la estructura ante un sismo, ante las cargas. Hemos visto muchos ejemplos en diferentes sismos de países recientemente en los cuales los materiales han fallado a pesar de tener configuraciones correctas o diseños adecuados, pero el material no fue el adecuado, entonces ocurren fallas. Entonces la resistencia del material podríamos decir que es crítica para la resistencia de las estructuras, el desempeño y para salvar vidas. Agradezco la oportunidad, Perspectiva, por compartir este conocimiento y estas experiencias. Es muy importante que busquemos, aunque no tenemos que ser profesionales para estar involucrados en una construcción, por lo menos busquemos que nuestros materiales estén certificados. En la medida de la posible, busquemos que una ayuda de algún profesional de la construcción, ya sea de la ingeniería o de la arquitectura, para que nos asesore y nos guíe a través de esto. Es también una exhortación a las entidades públicas para que enfuercen el cumplimiento del uso de materiales, el adecuado diseño, de cumplir todas las normativas que tienen un fin primordial, que es resguardar la vida, y la vida es invaluable. Muchas gracias.